como adicional. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, noviocita, entonces tú me dices cuando inicie para ver si puedo compartir. Sí, sí, señor. Sí, claro. Sí. Y saben qué es esto sobre esto. Sí. ¿Cómo se ve? Noviocita, estoy teniendo muchos líos. Bueno, ¿qué te iba a decir? Mira que no sé qué es lo que de este lado, pero por ejemplo aquí le doy compartir, o sea, no escucho por el celular, escucho, pero entonces hay una interferencia obviamente muy grande porque hay dos ventanas abiertas. Entonces vamos a intentar la conferencia, voy a intentar compartir pantalla. Hay una configuración extraña que no la había visto por acá. Entonces, por ejemplo, aquí le doy activar subtítulos, activar, y le doy acá presentar ahora, ¿cierto? Porque por acá hay más opciones, pantalla completa, vamos a ver si da esta pantalla completa. Y le digo acá, compartir también el audio. No sé qué está pasando con esta configuración tan extraña. Bueno, voy a darle aquí, seleccione. Les presento el proyecto que es compartiendo en realizó su residencia en las lunes, está trabajando sobre la política y sería esto, compartir. Y bueno, ahora hacen parte de la comisión del son el ambiente de la te presento Paulina. Noviecita, escribirme ahí por el WhatsApp si están viendo la presentación. Listo, ya lo hago.
Pues miren, algo que se alcanza a ver el título, por ejemplo, las indagaciones en el proyecto, la pregunta por la situación problemática que lleva al investigador a considerar el evento o eventos como problema de investigación. No sé si es que tú vas a ir llenando línea a línea, entonces está el espacio, por lo menos los 5 específicos se ven muy bien. Sí. Te escuchamos perfectamente bien. Sí, Nubiacita, yo voy llenando línea por línea, lo importante es que me escuchen. Sí, perfecto, te escuchamos bien, bien, bien. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, de todas maneras, inicialmente pues quiero pedirles disculpas por esta enorme dificultad. Yo le pido a Nubiacita pues que me esté escribiendo por el WhatsApp cualquier inconveniente que consideren ahí, o las preguntas incluso las podemos hacer por ahí por el WhatsApp, porque afortunadamente no pude, no sé qué pasa, pero la configuración que veo aquí es muy extraña. Entonces no pude con ella, a pesar de que estoy intentando pues, un poco trabajarle eso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nubia, muchas gracias a ustedes, muchachas, por estar ahí atentos a estos comentarios que voy a hacer sobre el proyecto de investigación. Inicialmente yo quise plantear el asunto de investigación a partir de las indagaciones fundamentales que se hacen en el proyecto, ¿cierto? En un proyecto de doctorado fundamentalmente hay que tener en cuenta algunos asuntos básicos, ¿cierto? Y posteriormente algunos asuntos de orden técnico. Los asuntos del orden básico pues tienen que ver fundamentalmente con las generalidades que se exigen en un proyecto de tipo doctoral, y los asuntos de orden técnico los vamos a intentar visualizar a partir de algunas diapositivas que hemos trabajado acá. Los de orden general, en primer lugar, es importante entender que uno de los requerimientos exigidos por las instituciones de orden nacional para los doctorados, y que son justamente los que definen las diferencias entre doctorados, maestrías o especializaciones, están fundamentados en la calidad del conocimiento. Uno de ellos, que es como el central. Se supone que en una tesis doctoral tiene que haber el conocimiento que uno intenta indagar. Ese es uno de los criterios más importantes que deben
vivir, de permanecer el desplazamiento, el desplazamiento en el conocimiento, quiere decir que de todas maneras tiene que haber algún aporte realmente significativo, ¿cierto? En el proyecto, en la tesis, que es la cosa que uno busca sustentar. Eso de los desplazamientos o de los aportes significativos están muy amarrados con un proceso que se hace a nivel técnico, que normalmente tiene que ver justamente con el estado del arte, ¿cierto? Uno puede ver si hace desplazamientos, si hace aportes efectivos, digamos, a la ciencia, si no tiene un adecuado estado del arte. ¿Cómo hace uno para saber cuáles son los vacíos y eficiencias o el objeto discursivo que uno va a trabajar si no ha realizado una búsqueda exhaustiva del estado en que se encuentra ese objeto discursivo e incluso el mismo problema de investigación? Entonces, el primer asunto de orden general es justamente el desplazamiento, ¿cierto? Correr de alguna manera, como dicen ellos, la frontera de la tierra. El segundo elemento más importante, eso se ha discutido en muchos consejos de doctorados y es hasta dónde, por ejemplo, los proyectos de intervención son proyectos que impliquen tesis doctorales, ¿cierto? El proyecto de intervención es más un proyecto de desarrollo que un proyecto de tesis doctoral. Pero regularmente los proyectos que implican intervención tienen tras de sí una tesis, ¿cierto? Tienen tras de sí un verdadero proyecto de intervención. Vamos a suponer que ustedes me mandaron que quiere hacer un proceso de intervención para ver cómo se mejora a partir de la enseñanza del idioma o algunas habilidades de tipo social, en sí aplicar un programa que yo me inventé para mejorar las habilidades sociales o afectivas. No sería un proyecto de tesis doctoral, sino que sería un proyecto de intervención que implica evidentemente un proyecto de desarrollo. La tesis doctoral está en todo lo que antecede a la propuesta, o sea, si es un proyecto institucional, pues obviamente implicaría reconocer los actores sociales están incluidos en el programa y desde ese reconocimiento y reconocimiento sería que no sea un proceso manipulativo de intervención externa, sino un proceso que arranca con una comprensión profunda de las particularidades del contexto y de esa comprensión profunda, entonces realizaría la propuesta, lo cual implicaría que entonces el proyecto realmente de investigación está en la profunda que se hace las particularidades del grupo social que lo va a trabajar la propuesta y la propuesta es una especie de consecuencia, una especie de complementario frente al proceso de investigación. No quiere decir entonces esto que en una tesis doctoral no se generen procesos de intervención. Lo que pasa es que la tesis no está en el proceso de intervención en sí, sino que la tesis estaría en todo lo que implicó generar la propuesta.
Bueno, a no ser, por ejemplo, que sean tesis de otro tipo y no educativas, ¿cierto? Por ejemplo, si no va a controlar algunas variables o va a hacer una investigación de orden experimental donde va a controlar algunas variables dependientes a partir de una variable independiente con todas las características de la positividad que eso implica, pues posiblemente sea un proyecto investigativo, porque ahí lo que no va a hacer es como falsear de alguna manera una hipótesis. Discúlpame un momentito. ¿Aló? Nubia. Napito, es que se pierde mucho la voz, las ideas no las alcanzamos a recibir. Entonces te iba a proponer, si estás de acuerdo, que solamente uses voz, que te escuchemos bien y no te preocupes por las diapositivas, porque es que Nubiecita, dime si ahí me escuchan bien, por favor. Señor. Dime si me están... Repito, es que se pierde mucho la voz, las ideas no las alcanzamos a recibir. Entonces se iba de acuerdo que solamente dices voz, que te escuchemos bien y Nubia, ahí sí me escuchan mejor. Sí, sí te escuchamos ahí mejor. Dime por favor si me escuchan mejor ahí. Sí, sí, señor. Sí. Dime si me escuchas mejor por ahí, por favor. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces voy a seguir hablando. No tiene que ver con lo que estoy pasando. Entonces yo creo que son cosas diferentes, ¿cierto? Bueno, entonces, cualquier cosa me escribes ahí. Les estaba comentando rápidamente que habían dos asuntos del orden técnico fundamentales que uno... no te preocupes que no estoy pasando diapositivas todavía. Lo que estoy hablando básicamente tiene que ver con los asuntos del orden general de una tesis doctoral. Posteriormente vamos a ver en las diapositivas los asuntos del orden técnico. Entonces, por eso no paso diapositivas todavía, ¿cierto? La primera gran inquietud del orden técnico, el orden general, decía, y voy a repasarlo rápidamente, tiene que ver fundamentalmente con el desplazamiento de la frontera de la ciencia, que es lo que exigen las instituciones de todo orden para este tipo de proyectos doctorales. Desplazar la frontera, desplazamiento de la frontera de la ciencia implica de alguna manera generar una aportación importante en el campo donde estoy haciendo la investigación, y para eso, pues obviamente es absolutamente indispensable tener un adecuado estado del arte, porque si yo no tengo un estado del arte no puedo decir, no puedo ubicar, no puedo precisar dónde está justamente ese aporte que voy a hacer en relación con lo que tiene, con lo que se ha hecho, con el nivel de desarrollo del campo donde estoy desarrollando mi proceso de investigación. Un adecuado estado del arte me da, por eso a mí la novedad tiene que servir para buscar la novedad, y en la novedad está justamente uno de los aportes que yo puedo desarrollar. La pertinencia también me lo da el estado del arte.
y que obviamente me sirven para ubicar los elementos que definen que eso sí puede ser una tesis doctoral. El segundo elemento, decía rápidamente, tiene que ver con eh, la característica del proyecto, que es que los diferentes escenarios y los procesos de intervención, meramente intervención en proyectos de tesis doctoral, sobre todo en este asunto de lo que tiene que ver con las ciencias sociales y humanas, la educación. Un proceso de intervención se asume que más es un proyecto de desarrollo antes que un proyecto de investigación, antes que una tesis doctoral. Eh, por eso lo que antecede al proyecto, al proceso de intervención, eso en realidad es la tesis doctoral, eso en realidad es el proyecto de investigación. Eso quiere decir, por ejemplo, que decía, retomando algunos de los trabajos de las resúmenes que me enviaron, de las ideas de investigación, si yo voy a hacer un proyecto de intervención para mejorar algunas categorías sociales a partir de la enseñanza del idioma o a partir de la enseñanza de la física, bueno, de cualquier campo concreto, y voy a articularlo con el desarrollo de habilidades sociales. Inventarme yo como investigador un programa y aplicarlo a un grupo de personas no implicaría o no se tomaría en realidad en el marco de esas actividades como una tesis de nivel doctoral. Sería más, como decía hace un momento, un proyecto de desarrollo. La tesis estaría en el proceso de comprensión de las particularidades del grupo social donde voy a aplicar ese proceso de intervención, en las particularidades que son las que me llevan a definir justamente el proceso de intervención. O sea, reconocer cuáles son los intereses, reconocer cuáles son las características del orden socioeconómico, del orden biopsicosocial del grupo particular donde va a desarrollar la aplicación del proceso. Eso en realidad es una tesis, una tesis. Y el proceso de intervención es un complemento, digamos, a la tesis, ¿cierto? Reconociendo esas particularidades, yo puedo hacer muchas cosas, ¿cierto? Y una de esas cosas que puedo hacer justamente es un proceso de intervención. Por eso regularmente los procesos de intervención que nosotros realizamos en ciencias sociales y concretamente en educación no son los mismos procesos de intervención a nivel psicológico o a nivel de las ciencias exactas, porque cuando yo, por ejemplo, voy a generar un experimento, pues en términos de las particularidades que eso implica, de las investigaciones de corte totalmente empírico, analítico, pues eso significaría que yo tengo que aplicar una variable independiente a un grupo de variables dependientes que son las que voy a mostrar que cambian al aplicar la variable dependiente, y eso sigue un procedimiento muy particular y muy exhaustivo en términos de la validez científica. Eso no nos interesa a nosotros, digamos, en educación. Bueno, a no ser que alguien sea un psicólogo clínico y entonces le interese ver efectivamente o falsear, digamos, algunas variables, pues eso ya sería. Pero en el marco de lo que regularmente nos pasa en educación, nos interesa es generar procesos de transformación, ¿cierto? Y estos procesos de transformación, diría Jürgen Habermas, implican en realidad inicialmente reconocimiento de los procesos de acción comunicativa, ¿no? En términos, por ejemplo, Foucaultianos, implicaría fundamentalmente
ver todas esas genealogías que hacen posible la vida de los seres humanos. La genealogía en el Foucault está definida básicamente por los procesos discursos que nosotros construimos en la vida y que tienen que ver con todo lo que tenemos como seres humanos, ¿cierto? O sea, con la historia, la tradición, que va y hablando desde los imaginarios sociales, me podría decir que tiene que ver justamente con los imaginarios sociales que nosotros vamos construyendo, o sea, con todas esas particularidades biológicas que tenemos, con las particularidades de orden, bueno, genético, pero también de orden social, de orden político, en términos, por ejemplo, de los acompañamientos, en términos de las inclinaciones, de los gustos, en términos de las influencias, pero también en términos de las características biológicas, genéticas que tienen incluso los sujetos. Todo eso implicaría justamente un análisis profundo si se habla de los imaginarios, pues de los imaginarios sociales que involucran el grupo. Bueno, fundamentalmente esas son como las dos grandes características que debemos tener en cuenta a nivel general para desarrollar un proyecto de tesis doctoral. Ahora sí veamos un poco las particularidades ya de orden técnico. Para eso entonces me voy a apoyar en unas diapositivas, ¿cierto? Que las he preparado en el marco de las indagaciones que debe tener o que debe soportar, digamos, un proyecto de investigación de este corte, pues, del tipo de tesis doctoral. La primera gran pregunta es por la situación problemática, o sea, ¿qué lleva al investigador a considerar ese escenario, ese evento, esas características del proceso que estoy desarrollando? Bueno, eso que me inquieta, que me conmueve como un problema de investigación. Regularmente los proyectos de investigación parten con eso, el planteamiento del problema, fundamentalmente parte con esa resolución de la pregunta por la situación problemática. ¿Qué es eso que me conmueve, que hace que efectivamente lo que yo vaya a investigar sea considerado como un proyecto, como un problema que yo tengo que investigar? Porque uno puede describir, por ejemplo, uno de los errores regulares que se cometen es que se describe un objeto discursivo, un tema, ¿cierto? La pedagogía, la didáctica, la enseñanza del inglés, la enseñanza de la física, de las matemáticas, en relación con la interculturalidad y demás, y se describe eso, pero no se precisa el problema, ¿cierto? ¿Qué es eso que me mueve a decir, hombre, que hay un lío que yo tengo que investigar? Esa es la primera gran pregunta. Eso es muy importante, muchachos, porque uno como lector de las tesis, lo que busca inicialmente es saber si efectivamente existe algo, digamos, que mueve al investigador y que evidentemente lo mueve porque es una dificultad, porque es un problema real de investigación. Bueno, para esto no necesita uno más que hablar sobre la realidad que lo hace hacer la investigación. Regularmente los proyectos de investigación de hoy, las tesis doctorales de hoy, inician con esa descripción de la situación problemática. No necesariamente tienen que iniciar con eso, en cualquier parte, sobre todo el planteamiento del problema, pero regularmente
inician en el planteamiento del problema con esta descripción de la situación. Me disculpan el último título que salió ahí. Pero la segunda gran indagación, que no necesariamente tiene que seguir ese orden, pero regularmente lo siguen, es la pregunta por la naturaleza del objeto. La pregunta por la naturaleza del objeto, hablamos de objetos no como los objetos fácticos kantianos, sino como los objetos discursivos Foucaultianos. O sea, tenemos la perspectiva de Foucault en términos de que nosotros, a partir de las relaciones que tenemos con los otros, a partir de las relaciones que tenemos con el mundo, vamos construyendo unos objetos discursivos y le vamos dando cuerpo a esos objetos discursivos hasta el punto que se configuran en reales objetos, ¿cierto? Que se pueden identificar. Por ejemplo, si uno habla de calidad de la educación, la calidad de la educación es un objeto discursivo que nosotros hemos ido configurando a partir de lo que nos dicen, a partir de las discusiones que tenemos, a partir de lo que miramos, etcétera. Hemos ido configurando como un cuerpo de ese objeto discursivo, de tal que nos dicen cómo debe ser una educación de calidad y como que todos coincidimos con esas particularidades. Quiere decir que ese objeto tiene una forma de ser representado y por eso entonces ya es un objeto, ¿cierto? Sino que es un objeto creado a partir justamente de las referencias que se hacen a él. Por eso yo le llamo objetos discursivos. Y así todos los objetos que regularmente investigamos son objetos discursivos, ¿cierto? La enseñanza del inglés, el reconocimiento del otro a través de la enseñanza de las actividades artísticas, el desarrollo de la creatividad a través de la enseñanza de las matemáticas, son objetos discursivos que vamos configurando. En realidad hay unos problemas de numérica, ¿cierto? Pero esos problemas se ubican en unos objetos discursivos, enseñanza, relacionada con algún asunto de la interculturalidad. La pregunta por la naturaleza del objeto, ¿cierto? ¿En qué campo del saber se ubica el problema de investigación? Es como el primer reto que nosotros también tenemos que solucionar. Por ejemplo, generar un programa o hacer una propuesta para lograr algunos procesos de orden afectivo en la enseñanza de cualquier ciencia, de cualquier disciplina. Nosotros tenemos que identificar cuál es el proyecto central ahí, porque sobre ese que vamos a tener que desarrollar todo nuestro argumento en la tesis doctoral, ¿no? Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, la enseñanza o la física más bien, la física, pero lo importante de la física no es en sí mismo la física, sino que a través de la física el niño descubra la importancia de la relación con el otro. Entonces, el objeto discursivo o el campo, podríamos decir, donde se ubica nuestra investigación, no es tanto en la enseñanza de la física, ¿cierto? Sino es en esa enseñanza de la física, pero en relación con, ¿cierto? Eso es muy importante definirlo en las discusiones que tengo con el asesor para ver entonces dónde me voy a acercar yo. Porque la enseñanza de la física no puede hacerla de cualquier forma. Y de hecho se ha hecho de muchísimas formas. Se ha enseñado la física, se ha enseñado la segunda lengua, o qué sé yo. Pero la particularidad no está en la enseñanza, sino en lo que yo busco a través de la enseñanza, ¿no?
Posiblemente el objeto discursivo está en la interculturalidad, posiblemente el objeto discursivo está en la pedagogía crítica, posiblemente el objeto discursivo esté anclado en una pedagogía situada. Discúlpame un momento. Nubiacita, discúlpeme, es que estoy pasándolo muy despacio, ¿cierto? Estoy hablando por la pregunta de la naturaleza del objeto, lo cual solo implica el segundo renglón de la diapositiva, la pregunta por la naturaleza del objeto. ¿Cierto? Estoy hablando todavía de la segundo renglón, podríamos decir, de las indagaciones. La pregunta por la naturaleza del objeto, ¿cierto? A eso me estoy refiriendo, ¿cierto? Que lo primero que yo tengo que definir es en qué campo del saber se ubica. Bueno, el segundo elemento, una vez definido yo el campo donde se ubica mi problema de investigación, ya habíamos dicho que en el caso de la enseñanza de la física, para lograr tal cosa no es la física, no es la enseñanza de la física el campo, ¿cierto? Es el propósito, la interculturalidad, la pedagogía crítica, la pedagogía situada, el desarrollo crítico-social del sujeto, bueno, qué sé yo. Ese es el campo concreto, porque eso se puede lograr a través de muchísimas posibilidades, y una de esas posibilidades es la justicia. Tendría yo que buscar la articulación ahí para definir cuál es mi objeto de investigación y sobre ese desarrollar el proceso. Miren ustedes, porque el segundo elemento en la pregunta por la naturaleza del objeto, que es la segunda gran pregunta, es cuál es la naturaleza del campo objeto discursivo donde se ubica este problema de investigación. O sea, una vez definido cuál es mi objeto discursivo, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuál es la naturaleza que tiene ese objeto? O sea, ¿de dónde voy a asumir ese objeto discursivo? En términos de Foucault, los objetos discursivos no tienen significación por sí mismos, sino que nosotros le damos la significación. Eso quiere decir que finalmente, a partir de nuestra genealogía, de nuestras convicciones, creencias, imaginarios y demás, nosotros vamos configurando un objeto discursivo. Por eso en una tesis lo que se busca es configurar el objeto discursivo. ¿Cuál es la naturaleza? O sea, ¿cómo yo voy a configurar ese objeto discursivo? Si es la pedagogía crítica, ¿de dónde voy a asumir la pedagogía crítica? Porque es que hay muchas formas para asumir la pedagogía crítica. Si es el desarrollo de las libertades humanas, ¿desde dónde voy a asumir el desarrollo de una libertad humana? Por ejemplo, desde Newman, desde Amartya Sen, desde cualquier teoría o teórico que me permita justamente darle una particularidad a ese objeto discursivo que yo acabé de descifrar, ¿cierto? Bueno, esa es toda la lógica ontológica que uno tiene que desarrollar en el proyecto de investigación. La tercera pregunta es por la importancia del problema de investigación. O sea, ese problema que yo ya lo escribí, ¿cierto? Ese problema que yo ya descifré en qué campo u objeto discursivo se encontraba, y que yo ya más o menos hice un planteamiento de desde dónde voy a trabajar ese objeto discursivo. Ahora sí, ese objeto es importante o no es importante, o es importante uno para mí nada más. El Ministerio de la Ciencia, Conciencias Antes, dice lo que uno tiene que demostrar ahí finalmente es que ese problema existe. No existe solamente para mí, sino que se evidencia a partir de su magnitud, o sea, de su extensión, de su
de su impresión a nivel social que amerita que ese proyecto se investigue. Por ejemplo, uno dice, miren, lo que pasa es que pese a que los resultados eh, de, de las pruebas de estado son importantes en esto, cuando se asocia esto con esto se muestra que no hay ningún dominio. O por el contrario, uno puede decir, el resultado de las pruebas de estado arroja que efectivamente hay una debilidad muy grande en esto. Bueno, regularmente la pregunta por la importancia del problema uno la apoya en algunas estadísticas, en algunos estudios estadísticos que me llevan a decir, mire, este objeto discursivo que yo voy a investigar y este problema en particular es supremamente importante. Si uno no encuentra estadísticas, hay objetos discursivos que no tienen estadísticas, habrán algunas personas que han hablado sobre ese objeto discursivo y sobre su importancia en la vida social, en la vida política, en la vida académica, en la vida cognitiva, en la vida, bueno, qué sé yo. Entonces, esos teóricos me pueden dar algunos elementos para yo poder decir, mire, fulano dijo que considerar este objeto era muy importante por esto y por eso. Desde ahí entonces uno tiene que levantar, podríamos decir, algunos elementos que le permitan al lector decir, efectivamente, hermano, este problema de investigación que este tipo va a solucionar amerita ser investigado. Entonces, la tercera pregunta que tenemos que solucionar. La cuarta tiene que ver con el estado del problema. El estado del problema. ¿Dónde se ubica el problema de investigación que yo voy a investigar? O sea, ¿se ha investigado? ¿Qué se ha investigado sobre eso? ¿De dónde se ha investigado? ¿Cierto? ¿Qué métodos se han utilizado para ser investigado? ¿Cuál es el estado realmente en que se encuentra el problema en términos de grupos de investigación? ¿Qué discusiones fundamentalmente se dan en torno al problema de investigación en los diferentes grupos? Eso es un buen estado del arte. Una de las preguntas más importantes que uno tiene que solucionar el problema en el proyecto de tesis doctoral es la pregunta por el estado del problema, ¿no? Porque, como les decía al comienzo, un buen estado del arte me permite mostrar las debilidades que tiene el objeto discursivo y, en concreto, el problema de investigación. O sea, este problema se ha investigado desde aquí, pero no se ha investigado desde acá. Y cuando yo digo, pero no se ha investigado desde acá, ya estoy mostrando ya el espacio donde yo tengo que meterme para hacer el aporte, para hacer justamente el desplazamiento de la frontera que me exige una tesis doctoral, ¿no? La pregunta por el estado tiene que ver con el estado del arte. Por eso un estado del arte tendría que consultar por lo menos 3 o 4 asuntos y sobre esos tienes que presentar, eso en realidad es un primer proyecto de investigación bibliográfica que uno tiene que hacer para hacer un buen estado del arte y una buena tesis. Tendría que presentar los vacíos y posibilidades que me presenta el estado, el estudio que yo acabo de hacer a nivel bibliográfico, ¿cierto? El primero, pues, tiene que ver con la metodología. ¿Desde qué método se ha trabajado el problema de investigación que yo estoy trabajando? ¿Cierto? ¿Desde qué métodos? Cuando yo hablo desde qué métodos, entonces yo podría decir, miren, este método que yo voy a utilizar no se ha utilizado. O este diseño sobre el cual yo voy a desarrollar mi proceso no se ha utilizado. Entonces quiere decir que tú estarías dando ahí un aporte en términos de la forma de abordar el problema de investigación. O sea, eso se llamaría un aporte en términos epistemológicos y metodológicos. Pero también uno puede dar aportes en términos ontológicos, o sea, quiere decir que la segunda gran el segundo gran componente que yo tengo que averiguar en un estado del arte es desde dónde teórico, o sea, desde qué teoría se ha investigado el problema de investigación, ¿cierto? Para yo poder decir, este problema de investigación se ha investigado desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva psicosocial, pero no se ha investigado desde esta perspectiva, ¿cierto? Entonces, ahí estaría justamente mi aporte, o sea, en la forma de tratamiento ontológico, sería un aporte de tipo ontológico, fundamentalmente
desde aquí, desde esta forma de ver el problema a nivel teórico, yo voy a trabajarlo, ¿no? Porque no se ha trabajado. El otro elemento que debe tener un estado del arte es sobre los escenarios, uno podría decir de alguna manera las fuentes de información, ¿cierto? Porque posiblemente no se haya considerado una fuente de información que yo considere importante, vamos a suponer, que se haya trabajado en todos los niveles, pero no se ha trabajado con niños con necesidades especiales, que no se ha trabajado con personas desplazadas, o que se ha trabajado muy poco con madres o cabezas de familia. Entonces, esa sería una aportación que yo voy a hacer también, y que debe tener también entonces un adecuado estado del arte. Y otro elemento es el problema que ha solucionado. O sea, hay problemas de un orden, hay problemas de otro orden y hay problemas de muchísimos órdenes. Entonces, ¿desde qué intencionalidades, desde qué intereses se han desarrollado fundamentalmente los proyectos de investigación que se han o las investigaciones que se han hecho para solucionar el problema que yo voy a abordar? Por lo menos esos 4 elementos debe tener un buen estado del arte. Nosotros hicimos un trabajo, bueno, tiene sus años, en el 2012, 13, 14, que tituló Regiones Investigativas en Educación y Pedagogía en Colombia. Ese trabajo se desarrolló posteriormente en otra, digamos, como ajustándolo en el término en 2017. Y ahí se plantean en concreto algunas posibilidades, creo que siguen siendo muy valederas hoy para realizar estudios del estado del arte. No solo muestra el estado del arte de la educación y pedagogía en Colombia, sino que también muestra un método para estudiar el estado del arte. Disculpen, en este campo concreto. Y la pedagogía. Cómo se deben agrupar los objetivos, cómo se deben agrupar, por ejemplo, o deberían agruparse, por ejemplo, las teorías de apoyo de las cuales se abordan los objetos discursivos. Cómo se podrían agrupar los métodos desde los cuales se han abordado los objetos discursivos, cómo se podrían abordar los problemas desde los cuales se han solucionado los objetos discursivos. Bueno, ese trabajo lógicamente se ha hecho revisando una gran cantidad de tesis, de maestrías y doctorados en todo el país. Por eso es un trabajo realmente emergente para construir un estado de arte. Llevamos la primera pregunta que uno debe solucionar en una tesis, la pregunta por la situación problemática, la segunda pregunta, la pregunta por la naturaleza del objeto, la tercera, la pregunta por la importancia del problema, la gran dimensión que tiene el problema y que me amerita ser investigado. La tercera pregunta por el estado del problema y la última pregunta que tiene que ver con el método. Para yo solucionar el asunto de la pregunta del método, tendría que regularmente se acude al enfoque de investigación que me permite aproximarme a ese proceso que yo voy a desarrollar. Hay muchas formas de asumir los enfoques. Sabemos que Habermas tiene una taxonomía en términos de los grandes enfoques de la ciencia, según los intereses mismos de la ciencia, el enfoque empírico analítico, el enfoque crítico social y el enfoque histórico hermenéutico. 3 grandes enfoques, pero también Margolis plantea los enfoques conclusivos, los enfoques explicativos como 2 grandes enfoques. Bueno, y así hay diferentes
teóricos, diferentes, digamos, autores que se han dado la tarea de agrupar las formas de trabajar en las ciencias para poder definir, por ejemplo, Padrón. Es un teórico que también trabaja de la ciencia que podría ser un referente importante. El segundo elemento tiene que ver, discúlpeme que me fue la diapositiva. El segundo elemento en la pregunta por el método tiene que ver con el diseño de articulación con el cual se ubica el enfoque definido. Muchachos, en ese primer elemento, regularmente uno lo caracteriza como el método de investigación. El método de investigación en la pregunta también por el sustento epistemológico. O sea, la relación que hay, sobre la relación que hay entre la naturaleza del objeto que construye y el método, los métodos que voy a utilizar, que es muy diferente al diseño. El diseño, podríamos decir que es el paso a paso. El diseño puede tener un solo método, puede tener diferentes métodos. Hoy en las ciencias sociales y humanas se considera que lo que prima no es el método, sino el diseño de investigación. Porque han surgido métodos desde la complementariedad, han surgido métodos mixtos, que lo que dicen es un problema de investigación fundamentalmente puede solucionarse con diferentes métodos. Lo importante es que haya una regularidad, digamos, en la utilización de diferentes técnicas que corresponden a un método particular o a varios métodos particulares. Por eso el diseño es muy importante, ¿cierto? Y en el diseño, en el mismo diseño, es importante dar respuesta a la pregunta de qué métodos de recolección, de procesamiento, de interpretación se podrían utilizar o se pretenden utilizar de acuerdo a ese enfoque y diseño definido. No es suficiente para responder la pregunta por el método, decir, el método de investigación es esto, o decir, voy a utilizar las entrevistas, voy a utilizar algunas técnicas, porque una cosa son las técnicas de recolección, otra cosa son las técnicas de procesamiento y otra cosa son las técnicas de interpretación. Cuando leemos a Hernández y Sampieri, que son dos teóricos de la investigación cualitativa positivistas, de lo más claro en términos del positivismo que yo he visto para trabajar lo cualitativo, son estos teóricos, Hernández y Sampieri. Ellos están de acuerdo con que una investigación, por ejemplo, puede ser cualitativa, no solo cuando las variables son cualitativas, sino cuando los procesos de interpretación de la información. En suerte que no con el hecho de decir mi investigación es cualitativa, estoy dando claridad sobre lo que yo voy a desarrollar, qué método voy a utilizar para interpretar esas variables y voy a utilizar variables para procesar esas variables y para presentar la información. Bueno, listo, muchachos. Este es el primer elemento que quería comentarles, ¿cierto? El asunto de las grandes preguntas de investigación. Estos son algunos elementos que podrían, no creo que sea... Pero esta diapositiva sí creo que es importante y es... entender, ustedes deben entender que la tesis doctoral no es un agregado de cosas, no es un agregado de títulos, no es un agregado de citas, no es una lista de teóricos ni de teorías. Una tesis doctoral tiene que ser un conjunto articulado que desarrolle una idea, y esa idea que desarrolla es justamente la tesis, por eso se llama tesis.
muy diferente a un proyecto de investigación donde lo más importante es buscar algunos teóricos que me den sustento del problema, plantear un adecuado método, diseño de investigación y solucionar el problema. Que ustedes tienen es que proponer una tesis. La tesis se propone en la medida en que haya una articularidad entre la naturaleza, entre el problema de investigación, la naturaleza del objeto discursivo que yo construí por la naturaleza y el método de investigación que yo utilizo. O sea, es una unidad. Sí, tiene que revisarse. Y claro, si el problema de investigación tiene que ver con que el niño aprende matemáticas, pero que le hace desligado de los contextos y por eso le interesa relativamente poco, o que las matemáticas que se enseñan están tan desligadas del contexto que finalmente la gente no le encuentra aplicabilidad. Si ese es el problema. Entonces yo voy a buscar solucionar ese problema dando la articularidad que podría ser a partir de un proceso de pedagogía situada, de pedagogía de contexto, de esas pedagogías de la cotidianidad. Y entonces ese es mi problema, ¿cierto? De investigación. Pues la descripción de la situación problemática. Obviamente, para yo poder plantear el problema, recuerden, vamos a ver posteriormente que hay que cumplir con algunos elementos generales. Pero bueno, ese es como la descripción general de mi problema. Ahora sí, ¿de dónde voy a asumir la solución de ese problema? Es la naturaleza del objeto discursivo. ¿Eso se ubica en qué? En la enseñanza y el aprendizaje. O eso se ubica en la enseñanza y el aprendizaje y la relación con el contexto social. O eso se aplica, o eso tiene que ver con el aprendizaje significativo. Bueno, eso lo discutiré con mi asesor y posteriormente definiré de ahí cuál es en realidad el objeto discursivo. Yo desde la perspectiva de Vygotsky trabajaría eso diciendo que tiene que ver con el aprendizaje significativo. Era lo que decía Vygotsky, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros enseñemos en la escuela tiene que estar relacionado, cercano, ¿cierto? Pegado al contexto de explicación de desarrollo. Aprendizaje significativo. Mira, ahí de una vez cuando yo estoy dando esa definición de aprendizaje significativo, de que ese problema tiene que ver con el aprendizaje significativo y que eso lo asumió Vygotsky, entonces estoy diciendo la naturaleza del objeto discursivo, ¿cierto? Es una naturaleza del orden fundamentalmente sociocreativo. ¿Por qué? Porque la lógica de la cual Vygotsky trabajaba, sociocrítico, perdón, porque Vygotsky trabajaba la pedagogía. Entonces, bueno, lo que hago yo desde ahí en adelante es desarrollar toda mi tesis demostrando teóricamente, miren ustedes, esto es la tesis, demostrando teóricamente que la enseñanza de las matemáticas puede y debe desarrollarse en el marco de la proximidad con el mundo de la vida. ¿Cierto? Esa es mi tesis, hermano. Cuando yo soy capaz de demostrar todo eso en un proyecto de investigación a nivel teórico, entonces yo tengo una tesis doctoral. ¿Cierto?
No es cuando soluciono un problema, es cuando soy capaz de demostrar que todo eso es posible a través de lo que yo me planteo. En otras palabras, difícilmente yo podría decir que hay una tesis doctoral si no hay la definición desde el cual se va a abordar el objeto discursivo, porque entonces, ¿cuál es la tesis? ¿Cierto? Ahí no habría. De tal suerte que la mayor discusión que ustedes tienen que dar con su asesor es esa, ¿cierto? ¿Desde dónde vamos a abordar mi efecto discursivo? ¿No? Ahora sí, desde ahí comienzo a construir los títulos. ¿Verdad? Entonces, un título podría ser, vamos a suponer, la enseñanza de las matemáticas y la crítica social. La comprensión del mundo real a través de las matemáticas, ¿no? El reconocimiento de las realidades próximas y la enseñanza de las matemáticas. Pedagogías para la enseñanza de las matemáticas desde la lógica sociocrítica. O sea, mire, los títulos que yo desarrollo ahí, en el marco de los cuales hago la teoría de apoyo, mi argumento, están intentando demostrar que efectivamente la enseñanza de las matemáticas se puede dar, se debería dar, asumiendo la lógica de la racionalidad sociocrítica, ¿cierto? Asumió Vygotsky que sería el teórico central de apoyo, sin querer decir que yo no puedo utilizar otros teóricos. El teórico central en este caso sería Vygotsky, porque trabaja la pedagogía sociocrítica, y desde ahí entonces yo comenzaría a desarrollar otras cosas, asumiendo el centro del teórico, ese tipo que me dio los elementos centrales para hablar del aprendizaje significativo. En una tesis doctoral no se necesita que usted llene el marco teórico de teóricos, sino que usted sea capaz de desarrollar su idea, su tesis, ¿cierto? Apoyándose lógicamente en teóricos. Pero no solamente para decir lo que usted quiere decir como positivo, sino también lo negativo. Uno puede coger un teórico y desarrollarlo y decir, hasta aquí me apoyo en este teórico y aquí me apoyo en este teórico, por eso. Y regularmente, en una tesis doctoral se acude a una teoría, En este caso, la teoría, aprendizaje significativo. ¿Desde dónde lo asumo? Desde la lógica del teórico central de aprendizaje significativo. Pero ahí puedo meter muchos teóricos que ayuden a decir lo positivo y lo negativo de la perspectiva del aprendizaje significativo, porque puedo tomar la teoría del aprendizaje significativo también ubicando unos puntos de encuentro y de desencuentro. Pero lo importante es que sea capaz de demostrar finalmente que esa es mi tesis. Y como consideración, obviamente, no como consecuencia en esta lógica, no existe la lógica de causa y consecuencia, sino como una consideración final y relacionada con ese desarrollo que usted hace, pues tiene que aparecer una metodología que dé razón de eso que usted dijo. O sea, si el problema de la enseñanza de las matemáticas en relación con la proximidad de los contextos lo voy a utilizar apoyado en el aprendizaje significativo de Vygotsky, pues entonces esto significaría, muchachos, que el método que utilicen tiene que corresponder a esa perspectiva de la vida cotidiana. O sea, yo no puedo utilizar un método experimental. Eso se aleja de la vida cotidiana. Tendría que utilizar métodos sociocríticos, porque la perspectiva de Vygotsky es sociocrítica. Métodos que me lleven a reconocer las particularidades de lo social, las proximidades de la vida, de los contextos sociopolíticos y culturales. Para desde ahí entonces, ahora sí, armar mi propuesta en la enseñanza de las matemáticas desde la perspectiva del aprendizaje significativo.
Los diseños, entonces, tendrían que ser diseños que vayan y vengan permanentemente entre el estudio de la realidad, ¿cierto? De la realidad, de las particularidades del contexto, digamos, físico, de las particularidades del contexto económico familiar, de las particularidades de los niños o niñas que van a trabajar el proceso, las particularidades de la vida cotidiana de esos niños. Ir y venir entre lo que yo reconocería en ese proceso, ¿cierto? Y lo que la gente me da, o sea, las investigaciones situadas que se proponen, que propongo justamente en el texto de la investigación situada, podría ser un diseño interesante, pero no necesariamente utilizar cualquier otro diseño que lo lleve justamente a moverse en el marco de esa proximidad de la realidad. Y que los lleven finalmente a generar una propuesta que reconozca eso. Justamente cuando desarrollo el texto de la investigación situada, por eso es que yo hago una crítica un poco a la perspectiva de la investigación que se propone en la lógica de la Strauss y Corbett, de la teoría fundamental, porque finalmente las propuestas de la teoría fundamental son procesos deductivos, ¿no? Y finalmente se quedan con grandes conceptos. Y a la pedagogía situada nosotros no queremos grandes conceptos, nosotros queremos particularidades, comprensión de particularidades y desde la comprensión de las particularidades, no de los grandes conceptos, generar ahora sí procesos de transformación social. Esa es la gran diferencia que hay. Bueno, pues si yo pienso la pedagogía, la enseñanza de las matemáticas, desde la lógica, crítica de Vygotsky, podría ser un diseño interesante para poderla considerar. Importante esto, muchachos, que una tesis doctoral no puede ser un compendio desarticular o de cosas. No pueden haber un título ahí, ¿cierto? Un título desconexo de lo que yo quiero demostrar. Por eso el marco teórico es una construcción suya. Es usted, el investigador, el que tiene que decir, argumentar y escribir eso que quiere decir argumentar en términos de su tesis. ¿Cierto? Cuando yo leo una tesis, yo digo, esta persona en realidad tiene una tesis porque va a demostrar desde este lado, desde este otro lado, desde este otro lado, que los lados son los subtítulos, que en realidad es ser una tesis que podría desarrollar en su proyecto de investigación. De lo contrario, no hay tesis. Ahora sí, los componentes son muy comunes, ¿cierto? Los componentes, pues todo el mundo sabe cuál es un componente. Entra uno a cualquier plataforma de los encuentra la introducción, la justificación, el planteamiento del problema, la formulación del problema, el objetivo, los antecedentes, la descripción del contexto, el marco teórico. Hoy sobre eso del marco teórico hay muchas controversias, ¿cierto? Bueno, el cronograma, los mecanismos de divulgación, los presupuestos y algunas otras particularidades, digamos, según el doctorado exigen al estudiante, pero regularmente esas son los componentes que debe tener ya en términos técnicos un proyecto de investigación. Veamos rápidamente el proyecto de investigación, concretamente el proyecto de investigación. Permíteme un segundito. El problema de investigación. Muchachos, hay que considerar que el problema de investigación
o en el problema de investigación se tienen que plantear alguna síntesis, ¿cierto? De lo que me hace a mí como investigador decir que esto es un problema de investigación. O sea, el problema de investigación no es la pregunta de investigación. No. La pregunta de investigación hace parte de uno de los componentes del problema de investigación. El problema, cuando yo leo el problema de investigación, yo tengo que descifrar esto, aquí hay un problema de investigación, ¿cierto? Y hay un problema que merece ser de investigación porque merece ser investigado, porque no se ha investigado sobre esto, porque se va a investigar entonces desde aquí sobre esto y se va a utilizar este diseño para poder entonces solucionar estas preguntas de investigación. Ahí yo estoy viendo un planteamiento de un problema de investigación. Hay muchas cosas en el problema que son sintéticos, ¿cierto? O sea, son síntesis del proyecto general o de la tesis general. Lo que hace uno como investigador es que plantea el problema y los elementos del planteamiento son los que desarrolla posteriormente en la tesis. Eso es básicamente, ¿cierto? Entonces miremos algunos elementos que debería cumplir el planteamiento de un problema de investigación. Primero, no necesariamente con primero, sino puede ser segundo, tercero, pero uno de los elementos es la naturaleza del objeto, ya lo decíamos, ¿cierto? ¿En qué consiste la naturaleza del objeto, muchachos? Aquí en el planteamiento del problema ustedes no tienen que desarrollar toda la naturaleza del objeto porque la naturaleza del objeto la desarrollan durante todo el marco teórico, pero ahí ustedes tienen que formular la tesis de la naturaleza de su objeto. O sea, en el planteamiento del problema tiene que ir la tesis sobre, sobre el objeto, sobre la naturaleza de su objeto, ¿cierto? La enseñanza de las matemáticas o para que la enseñanza de las matemáticas tenga relación cercana a los contextos, se utilizará en esta tesis doctoral el aprendizaje significativo descifrado por Vygotsky. Esa es una tesis, hermano. Es un planteamiento sintético de una tesis. De ahí en adelante, con eso que ustedes digan, obviamente pueden desarrollar algunos elementos importantes. Hay gente que hace su tesis en 50 páginas de su planteamiento, otros en 2 páginas, ¿no? Pero lo importante es que eso que usted dijo ahí, ese pedacito que dijo para descifrar la naturaleza de su objeto, lo desarrolla posteriormente en su marco teórico. Yo como lector leo eso y yo digo, vamos a ver cómo hizo esta persona para demostrar que efectivamente esto que dijo, que la enseñanza de las matemáticas lo iba a trabajar desde el aprendizaje significativo. Vamos a ver qué elementos o qué puntos de vista considero, ¿cierto? Entonces leo el marco teórico. Esa es la coherencia que uno tiene que buscar a nivel interno en las tesis doctorales. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, este asunto, pero a mí me interesa trabajarlo, vamos a suponer, desde las representaciones sociales o desde los imaginarios sociales, pues entonces yo tendré que argumentar en la naturaleza del objeto que es que la enseñanza de las matemáticas para que relacione con los contextos tiene que ser una representación social, o sea, que tiene que ser un proceso que cumpla con las particularidades de la representación social. Y que solamente cuando se hagan procesos que le permitan al sujeto hacer representaciones efectivas o naturalizadas o generalizadas, ¿cierto? De un asunto que la gente se compromete con eso, entonces que solamente ahí es cuando hay el cambio de conducta frente a un concepto. Si yo soy capaz de demostrar eso, pues entonces lo hago asumiendo que el estudio lo va a hacer de la representación y por eso va a trabajarlo desde la representación, lo mismo que desde los imaginarios o bueno, qué sé yo. Naturaleza del objeto. Descripción de la situación problemática. Recuerden que este elemento, que era la gran pregunta, la hemos colocado como la primera pregunta que deberíamos solucionar, ¿cierto? En una tesis doctoral.
descripción de la situación problemática. En la descripción de la situación problemática, ya decíamos, es hablar sobre eso que me conmueve, sobre eso que me dice a mí, efectivamente, hermano, aquí hay un problema que yo tengo que solucionar, ¿cierto? La descripción de la situación problemática aquí también es una síntesis, porque yo la amplío con el contexto. O sea, cuando yo hable sobre el contexto, cuando yo hable sobre las particularidades del grupo, las particularidades de la escuela, no sé qué, todas las características del contexto, pues yo estoy ampliando la descripción de la situación problemática, pero aquí básicamente se dice eso que me empuja, ¿cierto? Y que me dice, efectivamente, aquí hay un lío, hermano, que yo tengo que solucionar, ¿cierto? Cuando yo arranco con esto, cuando yo inicio el planteamiento del problema con esto, da muchísimas claridades al lector, ¿cierto? Y regularmente lo que hace la gente es que dice, mire, esta es la gran situación que yo veo en la escuela, ¿cierto? Y tú uno dice, ah, bueno, listo, y ahora sí vamos a ver cómo, desde dónde va a asumir eso. Entonces, viene natural la discusión que da sobre la naturaleza del objeto, o sea, la tesis concretamente teórica que va a plantear ahí. El tercer elemento es el estado del problema. Recuerden ustedes, el estado del problema básicamente se define desde el estado del arte. Obviamente en el planteamiento del problema ustedes no van a colocar todo el estado del arte, porque para eso existe un título que se dice antecedentes o estados del arte. Aquí lo que van es a colocar una síntesis de un reglón, dos reglones, una página máximo, donde ustedes muestran, según el estado del arte, las fortalezas y posibilidades que tiene el problema en términos de lo que se ha hecho y se ha dicho, ¿cierto? En la revisión que hicieron. Este es el vacío fundamental que hay y que yo quiero solucionar. Cuando ustedes dicen eso, entonces están de una vez diciendo, mire, ahí yo voy a correr la frontera de la ciencia. El estado del problema, el estado del arte. Pero aquí presentan es una síntesis. Y ustedes pueden colocar como se muestra en el estado del arte. Y entonces, posteriormente, ustedes, eso uno como lector, lo que hace después de que dice esa vaina, ahora sí se va al estado del arte a ver, muestre ver cómo hizo el estado del arte para llegar a esta conclusión. El cuarto elemento que debe tener es la solución al problema. La solución al problema es la solución en términos investigativos, ¿cierto? O sea, miren ustedes, hay un problema que me conmueve a mí. Voy a trabajar este problema desde aquí, ¿cierto? Existe en realidad el problema y existe este pedacito que yo voy a llenar porque no se ha investigado o porque he investigado muy poquito. Ahora sí, ¿cómo lo voy a solucionar? La solución tiene que ver también con la descripción del estado del problema. O sea, mire, si el vacío es metodológico, o sea, si se han utilizado puros métodos de intervención, pero pocos métodos de comprensión e intervención, o sea, enfoques críticos sociales, solamente enfoques empírico-analíticos, vamos a suponer, ¿cierto? Entonces yo voy a utilizar un enfoque crítico-social, ¿cierto? Solución del problema. El enfoque que voy a utilizar en investigación en consideración a lo visto va a ser este, y el diseño se va a fundamentar en tal y tal y tal perspectiva, ¿cierto? Ahora, la solución del problema en términos de la metodología, esto es en términos de la metodología, tiene que estar relacionada con la naturaleza del objeto, ya lo habíamos dicho. Si la naturaleza del objeto para la enseñanza de las matemáticas es sociocrítico, pues entonces la perspectiva tiene que ser sociocrítica, la solución del problema, ¿cierto? Una investigación situada, una investigación de corte de investigación de acción participativa para analizar el problema, etcétera, etcétera. Y posteriormente, ahora sí viene el enunciado del problema, que es la famosa pregunta o preguntas de investigación, ¿cierto? Miren ustedes dónde sale la pregunta de investigación, porque es que la pregunta no puede salir antes de que yo describa cuál es el problema realmente, vea si el problema existe o no, defina desde dónde voy a asumir el problema y cómo lo va a solucionar, y entonces ahora sí
lo que voy a solucionar tiene que ver con esto, me va a ayudar a solucionar estas inquietudes, ¿cierto? Las siguientes inquietudes. Yo nunca he entendido por qué en un anteproyecto lo primero que le piden a la gente es el enunciado del problema. Pues si es que yo no puedo enunciar el problema, por lo menos sin primero haber descifrado cuál es eh, el estado del problema, ¿cierto? O sea, cuál es el estado del arte. Muchachos, lo que finalmente significa esto es que lo primero que yo tendría que hacer para poder hacer el planteamiento de un problema, es hacer una muy buena revisión, un muy buen análisis del estado del arte, ¿cierto? Y posteriormente, ahora sí, hago mi planteamiento. Estos son algunos elementos que llevaron a sacar esta diapositiva y pues que obviamente corresponden a una búsqueda que hice y que obviamente ubico en el texto de investigación situada, un poco más de 180 proyectos de investigación que revisé, de Colciencias, del Ministerio de Educación Nacional, de diferentes universidades, y que formulan básicamente estos elementos que acabo de proponer, ¿cierto? Bueno, aquí lo que yo planteo es las tendencias para poder uno descifrar la naturaleza del objeto. Obviamente esto no podríamos trabajarlo, ¿cierto? Porque es que es muy extenso y no viene el caso, es un seminario particular. Veamos por acá a ver si hay, permíteme un segundito, ya va las otras diapositivas. Me da miedo hacer esto que de pronto después no vuelva. Bueno, están las tendencias. Bueno, aquí viene básicamente los antecedentes que les había comentado, ¿cierto? Los antecedentes, y ahí ya hablamos del planteamiento del problema. Para mí lo más importante es el planteamiento del problema, porque si usted plantea bien un problema, pues de ahí en adelante solamente usted se dedica a desarrollar ese planteamiento en su tesis, ¿cierto? Eh, yo les comento, muchachos, regularmente los trabajos que asesoro, los muchachos pueden utilizar 6 meses haciendo un buen estado del arte y el proyecto ya lo organizan por ahí en un mes o 2 meses, ¿cierto? Pero lo más difícil es hacer el estado del arte porque eso implica comprender justamente la dinámica del proyecto, del proceso y del objeto y del problema de investigación que voy a solucionar. Y justamente ahí están los antecedentes, ¿cierto? De investigación. Lo que nosotros organizamos básicamente es que se hace a través de una ficha técnica que le permita a uno organizar las investigaciones, procesar esa ficha técnica. Nosotros lo hacemos a través del Atlas T. Y posteriormente interpretar esas relaciones en el marco de las tensiones, de la relevancia y opacidades. Esta diapositiva recoge en síntesis general lo que debería ser un análisis medio adecuado de los antecedentes, ¿cierto? Porque un antecedente no mal, mal hecho en una tesis doctoral es el que, por ejemplo, dice, se investigaron o se encontraron las siguientes investigaciones y aparece una serie de investigaciones ahí, uno dice, ¿y esto qué? ¿No? Y no permite hacer un análisis adecuado, pero si ustedes cogen esas investigaciones y las procesan, primero en el marco de en el marco de no tanto temporalidad, sino de la situación geográfica, investigaciones que se han hecho, por ejemplo, a nivel mundial, a nivel latinoamericano y en Colombia. Y desde ahí, ahora sí, otra categoría en el Atlas T es, bueno, ahora sí, qué métodos se han utilizado en esas investigaciones, qué objetivos se han propuesto en estas investigaciones, qué problemas se han solucionado y de qué teorías se han realizado. Con esas 5 categorías que ustedes abran el Atlas TIC, con eso pueden hacer un muy adecuado
análisis del estado de las investigaciones. Pero también, bueno, buscando justamente esas relevancias o opacidades, que es el método concreto para interpretar eso. Por eso les digo, muchachos, que el estado del arte es una investigación. La mayoría de los estados del arte que yo he realizado con mis estudiantes se publican en revistas indexadas porque corresponden justamente a un proceso de investigación bibliográfica, ¿cierto? Bueno, hay un elemento importante que falta acá y es el estado de las discusiones, ¿cierto? El estado de las discusiones es en lo qué grupos de investigación hay y sobre qué, básicamente, cuáles son las tendencias de esos diferentes grupos de investigación. Bueno, bueno, los objetivos, ya sabemos cómo son los objetivos, ¿cierto? Los objetivos se plantean en orden de objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general pues debe definir lo que se espera como teleología en el estudio, eso pues, es muy técnico, ¿cierto? Debe estar relacionado con el problema realmente planteado y los objetivos específicos son en términos de los logros y no de las actividades. Uno encuentra que hay muchos errores en la mayoría de los objetivos que se construyen en ese pedacito técnico y es que uno regularmente asume que los objetivos tienen que ver con las actividades. Una técnica que nosotros utilizamos es que uno plantea las actividades y después plantea el para qué de las actividades, el para qué de la actividad, para qué yo voy a realizar, por ejemplo, un análisis conversacional, para qué yo voy a utilizar una entrevista en profundidad. ¿Para qué yo voy a realizar un test de Cooper? ¿Para qué? O sea, el para qué puede darme a mí el objetivo, ¿cierto? Porque los objetivos justamente se desarrollan con las actividades que yo defino. Bueno, aquí están las particularidades que me llevaron a plantear esos elementos generales de los objetivos, ¿cierto? Y que también son tomados de la revisión de varios proyectos de investigación. La justificación, hay dos o tres elementos que ustedes deben tener en cuenta en una justificación que están planteados acá. Yo creo que eso no tiene mucho lío, ¿cierto? Hoy el Ministerio de la Ciencia ni siquiera plantea la necesidad de hacer una justificación aparte del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque consideran, por ejemplo, que el problema mismo tiene que traer implícita la justificación, o sea, la pertinencia, la relevancia, la necesidad, eso va en el planteamiento del problema, pero como en algunos proyectos, en la mayoría de las tesis exigen esto, pues entonces ustedes buscan estos elementos, ¿cierto? Para poder plantear una justificación. Lo primero es la importancia, la naturaleza, magnitud del problema, o sea, la importancia científica, tecnológica del estudio. La pertinencia, miren ustedes, del estudio, lo que ustedes digan en el planteamiento del problema sobre la pertinencia, eso que encontraron en el estado del arte es que ustedes plantean una adecuada justificación en ese aparte. Debe establecer la importancia del estudio de las relaciones con las prioridades sociales, la temática, el campo, área. Esta argumentación se realiza en el marco del conocimiento que se pretende, las posibilidades de su aplicación y la estrategia de realidad para dinamizar hallazgos en los potenciales usuarios. Esa es una exigencia, digamos, que se hace en las justificaciones. Bueno, estos son los criterios que me llevaron a hacer el planteamiento general y que fueron sacados también de la revisión. Y aquí están los marcos teóricos, ¿cierto? Un marco teórico, desafortunadamente, muchachos, está concebido como, digamos, como ese marco, o sea, como ese cuadro en el cual yo tengo que basarme para poder interpretar eh, mis hallazgos. Esa es la definición que hay de los marcos teóricos en la lógica positivista, ¿cierto? Pues en la lógica positivista que busca fundamentalmente comprobar hipótesis, se asume que las hipótesis surgen desde el marco teórico, desde la revisión del marco teórico. Entonces, la solución de las hipótesis tiene que darse también en el marco o en la lógica concreta del marco teórico revisado.
¿cierto? La discusión de resultados en los procesos de corte positivista se dan en la lógica del marco teórico y desde ahí entonces se hacen las definiciones de los marcos teóricos. Pero en realidad en una tesis doctoral el marco teórico es el desarrollo de la tesis, ¿cierto? O sea, el desarrollo argumentativo de la tesis, donde el muchacho o la muchacha sustenta en realidad desde diferentes puntos de vista el por qué es posible hacer su proyecto de investigación desde esta o aquella perspectiva, ¿cierto? La metodología también tiene que ver básicamente con eso que ustedes asumen como posibilidad para estudiar la realidad. Oiga, pero no es cualquier realidad, sino que es la realidad que ustedes construyeron en su objeto discursivo, o sea, la realidad de su tesis, de su tesis. Por eso no puede haber un solo método para descifrar todas las tesis, porque es que la tesis es suya. El objeto discursivo, dijo Foucault, ustedes lo construyen. Entonces, ese objeto discursivo ustedes lo han construido desde diferentes discusiones al hablar sobre la enseñanza de las matemáticas y el contexto, la enseñanza de las matemáticas y la riqueza social, la enseñanza de las matemáticas y el desarrollo sostenible, no qué sé yo. Entonces, desde ahí ustedes construyen su objeto discursivo. Y entonces, desde ese objeto discursivo que ustedes descifran cuál es la metodología o los métodos que ustedes van a utilizar. Deben reflejar la estructura lógica con rigor científico del proceso de investigación. El rigor científico no es el rigor técnico de los procesos empírico-analíticos, es el rigor de un proceso social que nosotros tenemos que descifrar y que fundamentalmente en la lógica habermasiana lo que busca es la transformación de las realidades sociales. Tiene que buscar la transformación de las realidades. Mientras que en la investigación, recuerden ustedes, mientras que en las investigaciones de corte empírico-analítico el interés es meramente técnico, o sea, buscar el dominio de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, por eso se asume la lógica causa-consecuencia. En las investigaciones de corte crítico social, el interés es meramente práctico, o sea, ese interés que busca reconocer, comprender profundamente cuáles son las dinámicas sociohistóricas que permiten un comportamiento o un actuar determinado. Esa es la investigación crítico-social y el interés meramente práctico, ¿cierto? Entonces, ahí usted no busca decir si eso es cierto o es mentira, si eso es verdadero o falso, sino que las pretensiones de la investigación son comprender las realidades, ¿cierto? Para poder de alguna manera desde esa realidad ahora sí formular el segundo gran nivel de investigación social que tendría que ver con el el de transformar la realidad, ¿cierto? Cuyo interés fundamentalmente y tiene que ver con lo emancipatorio, ¿cierto? El interés emancipatorio implica, una vez reconocida la dinámica de lo social, comprendida la dinámica de lo social, ahora sí, transformar esa realidad, ¿cierto? Transformar la realidad no quiere decir intervenirla desde afuera. Si yo comprendo lo social, la estoy interviniendo desde adentro. La comprensión implica justamente darle la palabra al actor social, ¿no? Y entonces por eso el propósito, digamos, no es tampoco demostrar una hipótesis, ¿cierto? En esa perspectiva, sino en el interés emancipatorio la base fundamental es la funcionalidad social. La investigación, los resultados de la investigación, ¿le sirven para solucionar el problema que la gente tiene o no? ¿Cierto? Fundamentalmente, eso tiene con eso tiene que ver esa partecita. Bueno, y una cosa, muchachos, es la metodología donde se habla sobre todos esos asuntos de orden epistemológico, o sea, uno va a la discusión de si mi objeto discursivo es así, entonces los métodos que yo voy a utilizar son métodos de este tipo, los métodos críticos sociales, los métodos sociocríticos, Fulano dijo que habían estos métodos, etcétera, una discusión de eso, y otra cosa es el diseño de investigación, ¿cierto?
aquí yo más o menos ubico algunos elementos de los métodos, que esto será objeto obviamente de otras charlas, ¿cierto? Y posteriormente viene ahora sí el diseño de investigación. Vamos a ver si lo tengo por acá. Diseño. Bueno, dejémoslo ahí. El diseño de investigación, que es el último elemento que debe tener en cuenta. Recuerden ustedes que debe considerar en primer lugar, o debe considerar por lo menos, yo creo, por lo menos tres elementos centrales para armar un diseño, ¿cierto? El primer elemento que tiene que ver con el asunto de los momentos o fases que va a tener la investigación. Nosotros preferimos el concepto de momento y no el de fase, porque el de fase implica un fraccionamiento de la realidad. Fase 1 de investigación, fase 2 de investigación es una categoría positivista, ¿cierto? Que implica fundamentalmente primero uno y después el otro. Primero la primera fase, después la segunda fase. No hay posibilidades de contaminar la primera con la segunda, porque eso implica manipulación, etcétera, y todos los derivados de esas discusiones que se dieron ahí hace mucho tiempo. Por eso, en las investigaciones de corte comprensivo o fenomenológico, utilizando la perspectiva husserliana, se trabaja antes que las fases de investigación, los momentos de investigación, porque el momento implica muchas cosas en sí mismo, ¿cierto? El momento implica ir y volver, devolverse si es necesario, retomar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que es más natural a los procesos de investigación de corte emergente, nuestro corte, el corte totalmente comprensivo y transformacional, o crítico social, ¿cierto? Sociocrítico y demás. Momento de investigación. Es importante tener en cuenta que una investigación debe tener momentos, ¿cierto? Porque no todo se puede hacer en el mismo momento. Entonces, para organizar la investigación, uno tiene que presentar momentos. En el caso de las investigaciones que buscan transformación, como las que me mostraron ustedes ahí, yo pensaría que el primer momento de investigación tiene que ser un momento de comprensión de la realidad, ¿cierto? Momento de comprensión de la realidad. No importa el diseño que ustedes utilicen, ¿cierto? Los métodos que ustedes utilicen, pero tienen es que adentrarse a esa realidad para poderla comprender. Si yo voy a trabajar la enseñanza de la física para generar algunas capacidades sociocríticas en los niños, pues entonces yo tengo que mal haría con generar un programa a espaldas de la realidad, ¿cierto? Porque eso es lo que haría una investigación de corte positivista, fundamentalmente cuasi experimental, que eso ya en realidad es muy difícil considerarlo argumentativamente. Lo que yo haría sería hacer un proceso de comprensión de las particularidades del grupo de niños, de las particularidades del contexto, de las particularidades bueno, de las relaciones que los niños tienen, todo lo que implica el contexto, incluso del contexto social de los niños, etcétera, porque eso también influye en las posibilidades de aprendizaje y demás, sabemos todo eso. Y desde ahí, bueno, eso es el primer estudio que yo hago utilizando diferentes técnicas de recolección, pero sobre todo técnicas que impliquen procesos de inmersión social, ¿cierto? Bien sean entrevistas con enfoques muy, muy, muy participativos, entrevistas en profundidad que impliquen ir y volver con las comunidades, permanentes procesos de observación participante, que sería otra técnica de recolección, etcétera. Y una vez he logrado ese primer momento, que es un momento de aproximación a la realidad, ahora sí viene un segundo momento, y es que yo desarrollo un proceso de codificación, categorización de eso que encontré, y ahora sí me adentro
a profundizar en las particularidades de las categorías que me interesan, porque cuando yo hago las observaciones, cuando yo hago las entrevistas, etcétera, hay cientos de categorías que surgen ahí. Yo tengo que desarrollar un momento, un pare, digamos, en esa recolección de la información para poder entonces situarme en unas categorías que según la pretensión de mi investigación son importantes y desde ahí entonces comienzo a desarrollar un segundo momento que es el momento de profundización, ¿cierto? O de investigación profunda o bueno, qué sé yo, donde ustedes vuelven otra vez a los actores sociales utilizando otras técnicas que podrían ser ya técnicas más grupales, ciertos grupos de discusión que podrían ser mesas redondas, etcétera, y trabajan las categorías ya buscando mayores procesos de profundidad en la comprensión o buscando nuevas categorías o nuevos códigos, ¿cierto? Y el tercer momento, que es un momento ya donde usted se sienta con todas esas categorías a interpretar esa información, ¿cierto? Y a descifrar entonces lo que eso implica. Y en el caso de las propuestas, pues un cuarto momento que sería propuesta, ¿cierto? Para el mejoramiento de tal cosa. Yo no les sugeriría que utilicen el concepto de intervención, porque la intervención regularmente es otro concepto positivista que implica manipulación desde afuera, ¿cierto? Manipulación. Un proceso sencillamente de colaboración, de transformación, bueno, investigación, acción, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Y eso serían 3 o 4 momentos fundamentales que tendría cualquier diseño de investigación. Listo, muchachos. Yo creo que eso es como básicamente lo que tendría que decirles por ahora. Me disculpan tantos líos con estos medios, pero de todas maneras, cualquier pregunta que tengan, pues yo la recibo por acá, por el WhatsApp. Y con mucho gusto, en lo que esté en mis posibilidades, les responderé. Muchas gracias, Nubiecita. Muchas gracias, muchachos, por escucharme. Muchas gracias a ti, querido doctor Napoleón Murcia, por todos esos aportes. Como tú lo has dicho, en un solo espacio no es posible mostrar todo el panorama, ni tampoco se trata de esa carrera contra el tiempo, sino de ir teniendo en cuenta todos estos aportes, invitaciones en el proceso de llegar a formular el proyecto. Entendemos, vamos por el primer semestre, Desafortunadamente no te estoy escuchando, pero entonces las preguntas, por favor, me las haces por el WhatsApp. Listo. Listo, Napo, ya vamos a mandarte las preguntas a tu WhatsApp. Buen día, profesor Napoleón. Mi trabajo tiene que ver con los ambientes híbridos en la educación superior, con lo que está ocurriendo luego de la pandemia y de la evolución en el uso de las TIC en los educativos en la universidad. No veo preguntitas por acá. Te están escribiendo. No, yo quiero audio. No escucho nada por mí. ¿Será que si me acerco yo ahí me escuchan? Sí, el audio de ahí. La pregunta sobre los ambientes híbridos, de todas maneras, son en este tipo de investigaciones. Yo creo que hay un elemento como común, digamos, en la gran mayoría de los estudios que he tenido la fortuna de analizar, escuchar y demás.
y es que siempre implica un proceso de comprensión, ¿cierto? Siempre implica un proceso de comprensión. Entonces, máximo, por ejemplo, cuando yo voy a analizar la evolución de las TIC, por ejemplo, en la enseñanza de un proceso, la evolución de las TIC, después de un evento determinado, esas son a nivel positivista, uno diría investigaciones pues como por facto, después de que ocurre el hecho, implica de todas maneras un proceso de comprensión, o bien sea un proceso de comprensión sociohistórica concretamente, siguiendo la línea Foucaultiana, o bien un proceso de comprensión más suelto a nivel social. A nivel sociohistórica es muy interesante la perspectiva de la arqueología, del saber que nos propone Foucault, porque Foucault lo que hace es pararse en las categorías que históricamente se han dado y cómo esas categorías se han ido construyendo o deconstruyendo a través del devenir histórico, ¿cierto? Entonces me parece que es en esta particularidad de tu tesis, esa podría ser una muy buena salida, ¿cierto? Averiguar un poco la arqueología del saber y desde ahí intentar un trabajo de investigación. Además, los trabajos de investigación desde la arqueología son muy poco ubicados. Entonces, ese podría ser incluso un gran aporte que tú podrías dar en términos de correr la frontera en la forma de asumir el problema de investigación. Hay una estudiante que, o mejor dicho, nosotros publicamos un texto que Nubecita lo debe tener sobre el aprendizaje colaborativo y esto lo hicimos siguiendo uno de los momentos de investigación de la arqueología del saber. Yo creo que ese es un texto que da pistas sobre cómo seguirla. Hay un grupo de muchachos que hizo su tesis doctoral en el CINDE. Ahí encuentra las tesis doctorales de esos dos chicos de la... hoy uno de ellos, bueno, los dos eran yo creo que por hoy la pueden seguir, pero más bien en la biblioteca del CINDE, Arqueología del Saber. Yo creo que te da muchas posibilidades. Miren, mira básicamente lo que hace la arqueología. Sitúa las categorías que en su momento se dieron, ¿cierto? Y después le hace un rastreo de esas categorías que se han ido. Bueno, y las condiciones de posibilidad que tenían esas categorías y posteriormente le hacen rastreo a esas mismas categorías para ver cómo están ahora. Entonces ahí tú descubres si las categorías han trascendido, han evolucionado, han desaparecido y qué es lo que ha hecho que las categorías tengan esos comportamientos particulares. Eso es muy importante porque implicaría entonces situar históricamente la categoría, situarla históricamente y ver las condiciones que hacen posible que una categoría se mantenga o desaparezca. Eso es una forma también de uno entender cómo hacer para que a uno como investigador le interesa sostener un proceso, cuáles serían las condiciones de posibilidad que tendría que darse o que tendría uno que organizar para que ese proceso se mantenga. Bueno, un poco la hipótesis que plantea Foucault en todas sus investigaciones sobre los. Pero hay otras formas de hacer esta investigación. Sin embargo, la mejor podría ser esa, en el marco de lo que yo podría percibir. Napoleón, muy buenos días, Gustavo Chuluaga. Bueno, sería muy importante que citar los tips de cómo hacer que nuestros investigadores que están iniciando el doctorado. Si hay otra pregunta, la posibilidad de encontrarse y relacionar la pregunta con el conocimiento nuevo desde el inicio de su proceso de investigación. Nos has indicado mucho sobre la evaluación de la literatura, la identificación de la pregunta de investigación, las prácticas también de la literatura, con cuáles van estudiando.
y desarrollando sus marcos teóricos y asimismo la recolección de datos y análisis de datos. Entonces, la pregunta completa es cómo hacer que los estudiantes desde el proceso de su investigación, desde el inicio de su investigación, puedan relacionar su pregunta y se vayan encontrando con lo que denominamos conocimiento relacionado. Son las 8. Podemos ver que los estudiantes les serían algún comentario, alguna recomendación. Sí. Sí, ¿cómo hacemos para que nos escuchen? La estrategia Pues de todas maneras, el asunto del conocimiento nuevo lógicamente o circula seriamente en el marco de los trabajos de investigación que se han propuesto. O sea, uno sabe, estamos de acuerdo con Glasser, Strauss y Corbin, y es que realmente la teoría se construye en el marco de la investigación. Entonces, cuando un estudiante revisa su estado del arte y le pone cuidado en el estado del arte desde dónde teórico, o sea, desde dónde se dieron las discusiones, pues de todas maneras él ahí está asumiendo también, digamos, o se está enfrentando al conocimiento nuevo y los resultados de la investigación que esa persona está leyendo, eso en realidad se considera como conocimiento nuevo, ¿cierto? Porque el conocimiento nuevo no es necesariamente el conocimiento filosófico, el conocimiento antropológico, ¿cierto? Derivado de suposiciones, sino debería ser el conocimiento derivado de procesos de investigación. Ahora, regularmente, por ejemplo, los autores serios, las grandes teorías, destacan después de muchísimos trabajos de investigación, después surge un conocimiento, ¿cierto? Se podría considerar como conocimiento, como tú dices, conocimiento nuevo. Yo pienso que definitivamente la mejor opción que hay es que el proyecto de investigación se arranque con la descripción de la situación problemática y con la búsqueda del estado del arte. Cuando el muchacho busque el estado del arte bien revisado, siguiendo la cita para la búsqueda, haciendo mucho énfasis en las teorías que desarrollan la investigación, ahí se encuentra con los elementos que hay. Incluso desde ahí las discusiones que se han venido dando en términos de este objeto particular, de este problema en concreto, son estas y estas. Eso es lo que uno necesita finalmente conocer en una tesis. Entonces yo creo, y la sugerencia es que en el estado del arte, ¿cierto? Buscando no solo las investigaciones, sino también la dinámica de los grupos de investigación. El asunto de la dinámica de los grupos de investigación uno no le pone mucho cuidado en el estado del arte, y resulta que es tan importante que finalmente uno como pasante hace la pasantía, una buena pasantía si tiene una buena síntesis de los grupos de investigación que existen, y no termina haciendo la pasantía en cualquier lado. Hay estudiantes, por ejemplo, que le preguntan a uno, profe, ¿usted me puede decir dónde hago mi pasantía? ¿Cómo así? Si es que un buen estado del arte tiene que dar un mapa de los grupos de investigación que hay
Y entonces desde ahí, de acuerdo a la perspectiva que el muchacho desarrolle, si yo encuentro, por ejemplo, un grupo que esté trabajando el aprendizaje significativo desde la perspectiva actual, no sé qué, en Argentina, pues aquí es donde yo tengo que ir, ¿cierto?, enriquecer mi trabajo. Pero si no hago la búsqueda de los grupos de investigación, entonces, ¿cómo hago? Yo no termino haciendo una pasantía en cualquier lado. Por eso, un buen estado del arte tiene que priorizar también el estado de los grupos de investigación. En relación con la realimentación de los 3 proyectos que presentaron, las 3 síntesis, pues yo básicamente hago la referencia general, ¿cierto? Porque sobre lo que hay ahí no se podría todavía hacer ninguna realimentación, o sea, hay ideas generales. Los elementos que les planteé hoy en los 3 casos son elementos que tienen muchísima pertinencia y que les daría muchísimos elementos para que comiencen a desarrollar su trabajo. Ahora, a todos, ¿cierto?, los muchachos que están trabajando les diría, agárrense a leer investigaciones y a organizar esas investigaciones, como digo, siguiendo alguna metodología que les permita sistematizar el trabajo y procesarlo bien. Yo me he preguntado sobre personal en tesis y porque es que es o sea, la organización, es que creo que me está viendo mi WhatsApp. Las otras inquietudes que tengan ya como mayor particular, yo con mucho gusto se las respondo por el WhatsApp, me escriben y pues posteriormente a la charla general yo con mucho gusto les respondo y les doy alguna indicación. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo Najo, por todos estos aportes. Lo que nos estás diciendo es que debemos empezar juiciosamente a revisar cada uno de los... Bueno, la ficha, como yo con mucho gusto, Nubia, te envío la ficha que nosotros utilizamos, porque lo que yo hablé fueron generalidades. Entonces me voy a cerrar así porque no puedo ver. Entonces voy a mandar. A ti muy amable Nubia, a ustedes, a todos y todas muchas gracias por escucharme. Ya mismo le envío a Nubia la ficha, ¿cierto? Porque lo que yo ubiqué fueron como elementos generales, 3 o 4 elementos generales, pero tenemos una ficha concreta que nos sirvió para recoger la información, ¿cierto? Sencillamente los elementos que plantean esa ficha se meten en el Atlas TIC como categorías libres y desde ahí comienzo a encontrar la información. Muchas gracias a ustedes, un abrazo a todos y estaremos en contacto. Hablamos luego. Feliz día y continuamos analizando cada aspecto. Hasta luego. Me disculpan la dificultad, pero... Ajá, bueno. Listo. Querida doctora María José. Sí, buenas tardes. Que se oye con mucho eco. Sí. Buenas tardes. Felicidades por la iniciativa. Muchísimas gracias y por la invitación y por el trabajo realizado. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. En otro espacio, de pronto que haya mejor calidad, podemos dialogar un poquito más. Muchísimas gracias a todas y todos. Entonces, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.